Buenas tardes. A nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, a nombre de mi compañero secretario general Martín Esparza Flores y de los compañeros que nos mantenemos en la resistencia, muy buenas tardes y muchas gracias por permitirnos aquí en Casa LAM, que para nosotros es un importante foro. Vamos a entrar de lleno para poder ampliar lo que es la información, el marco conceptual, y empezamos por la definición del término tarifas. En términos españoles, el vocablo tarifa significa tabla de precios, derechos o impuestos, pero en derecho el significado es más restrictivo y se refiere a los precios unitarios fijados por el Estado para los servicios públicos realizados a su cargo. Existen lo que es el concepto como tal de tarifa, se encuentra íntimamente ligado a la figura de la concesión, en virtud de que el Estado otorga a los particulares la realización de aquellos servicios públicos que no pueden atender en forma directa, y como contraposición se establece una cuota general que servirá para cubrir el importe del servicio otorgado. La doctrina señala que las tarifas deben contenerse en reglamentos específicos. Al respecto, dice que cuando las tarifas son homologadas se convierten en reglamentos y que se consideran convenciones que celebran la compañía y el público y cuyo fin es cubrir la realización de algún servicio. En México, la legislación no es suficientemente explícita en lo que se refiere al concepto de tarifa, por lo que en las diversas disposiciones jurídicas se regula lo relacionado con las mismas. La Constitución señala en el artículo 73, fracción 29, como facultades del Congreso establecer las contribuciones sobre los servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación o especiales sobre la energía eléctrica, sobre producción y consumo, gasolina, derivados del petróleo, cerillos y fósforos y productos de fermentación, explotación forestal, producción y consumo de cerveza. Estamos hablando de otros productos, pero es la tarifa que se maneja. Así, la concesión administrativa es el acto por el cual se otorga al particular el manejo y explotación de un servicio público o la explotación y aprovechamiento de bienes del dominio del Estado. Los elementos de una concesión son un acto reglamentario, un acto, una condición y un contrato. El primero de ellos fija las normas a que se sujetará la organización y el financiamiento del servicio y comprende lo relacionado con tarifas, modalidades de prestación del servicio y derechos de los usuarios. Dentro del régimen financiero del servicio concesionado, este debe obtener los fondos indispensables para la instalación del propio servicio y mantener para este un presupuesto fuera del control de la administración pública que concede. El sistema legal mexicano considera el régimen de tarifas como ajeno al elemento contractual de la concesión, porque el Estado, sin la voluntad del concesionario, fija el monto de las tarifas. Por otra parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública otorga a las Secretarías de Estado facultades especiales en relación con las aplicaciones de las tarifas que se aplican por la prestación de diversos servicios, así como el artículo 31, fracción décima, la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal. A su vez, otorga a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el artículo 36, fracción 12, la facultad para fijar las tarifas para el cobro de los servicios públicos de comunicaciones y transportes, de servicios portuarios y auxiliares y de los servicios que presta la Administración Pública Federal en materia de comunicaciones y transportes. El Ejecutivo Federal ha establecido diversos órganos encargados de fijar el monto de tarifas, así como el 24 de enero de 1977 estableció el Comité Especial en Precios y Tarifas del Sector Público, el cual desapareció al establecerse por acuerdo del 9 de diciembre de 1983 la Comisión Intersecretarial de Precios y Tarifas de los Bienes y Servicios de la Administración Pública Federal, con objeto de estudiar y analizar las necesidades y factores socioeconómicos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe considerar para la revisión y establecimiento de las tarifas y precios oficiales
de los bienes de la Administración Pública Federal. Esto es en cuestión de las tarifas. Hablaremos en la definición de lo que se llama el subsidio para poder tener una amplia definición en la situación del compete del tema. Asignaciones que el gobierno federal otorga para el desarrollo de actividades prioritarias del interés general a través de las dependencias y entidades a los diferentes sectores de la sociedad con el propósito de apoyar sus operaciones, mantener los niveles en los precios, apoyar el consumo, la distribución y la comercialización de los bienes, motivar la intervención, cubrir impactos financieros, promover la innovación tecnológica, fomentar las actividades agropecuarias, industriales y de servicios. Estos subsidios se otorgan mediante la asignación directa de recursos o a través de estímulos fiscales. La descripción del marco jurídico para la fijación de tarifas eléctricas es el artículo 31 en su fracción décima de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Establece que les corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal, o bien las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaría de Economía y con la participación de las dependencias que corresponden. La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica especifica en su capítulo 5 referente al suministro de energía eléctrica que la venta de energía eléctrica se regirá por las tarifas que apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual fijará, ajustará y reestructurará dichas tarifas a propuestas de la Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, con la participación de la Secretaría de Energía y Secretaría de Economía. Luz y Fuerza del Centro. La Comisión Federal de Electricidad está regida por la Junta de Gobierno, integrada por los secretarios de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Economía, de Agricultura, de Recursos Hidráulicos, de Energía. Quien la presidirá también forma parte de la Junta de Gobierno, del Director General de Petróleos Mexicanos y 3 representantes del sindicato titular del contrato colectivo de trabajo que rija las relaciones laborales de la Comisión Federal de Electricidad de Luz y Fuerza del Centro. A la referida a la Junta de Gobierno le corresponde aprobar, en su caso, la propuesta de reestructuración tarifaria, artículo 12 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y artículo 52 de su reglamento. La Comisión Reguladora de Energía participará en la determinación de las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica, fundamentado en el artículo 3 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. Las tarifas que se fijan tenderán, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público y el racional consumo de energía, así como a través del mismo procedimiento fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o combinación en ambas. El ajuste o modificación y reestructuración de las tarifas implican la modificación automática de los contratos de suministro de energía eléctrica que se hubieran celebrado, siempre y cuando se hayan publicado en el Diario Oficial de la Federación y cuando menos en 2 periódicos de circulación nacional. El ajuste corresponderá a los casos en que solamente deberán cambiarse las cuotas establecidas para los elementos de las tarifas. La modificación corresponderá a los casos en que se varíe alguno de los elementos de la tarifa o la forma en que estos intervienen. La reestructuración corresponderá en los casos en que sea necesaria la revisión o supresión de alguna o varias tarifas en aplicación al artículo 47 del reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. El artículo 48 del reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece que la fijación de las tarifas tenderá a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público, proporcionando a la vez consumo racional de energía, para lo cual reflejarán el costo económico de los rubros de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica suministrada, incluyendo en tal concepto tanto la que genera el propio suministrador
como la que obtenga de los productores externos y considerará los requerimientos de ampliación de infraestructura eléctrica. Artículo 50 del Reglamento de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica establece que las tarifas deberán especificar los siguientes conceptos. Número 1, tipos de suministro a los cuales son aplicables. Número 2, tensión de suministro, alta, media o baja tensión. Número 3, horario de aplicación de la tarifa cuando no sea de 24 horas. Número 4, cargos por demanda o por consumo, así como el cargo mínimo mensual. Número 5, cargos por demanda contratada inicial. Número 6, cuantía del depósito de garantía. Número 7, lugares en donde rija la tarifa. De no precisarse los lugares, se entenderá que rige en todo el ámbito nacional. Número 8, fecha del inicio de su vigencia. Número 9, otras disposiciones relativas a la aplicación de las tarifas. El artículo 49 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, con apego a lo dispuesto por el artículo anterior en la estructura de las tarifas, se podrá permitir que se distribuyan los costos mencionados en los distintos usuarios según se considere conveniente a través de cargos fijos o cargos por demanda y cargos por energía consumida, entre otros. Las tarifas y sus disposiciones complementarias, en su caso, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y cuando menos en 2 periódicos de la circulación nacional, que es el suministrador imprimirá folletos con las tarifas aprobadas y entregará un ejemplar a quien lo solicite para que pueda conocer las tarifas que correspondan al servicio del suministro respectivo, así como sus características y cuotas. El suministrador proporcionará información y asesoramiento a los interesados sobre las características de los suministros que soliciten las tarifas aplicables de los mismos. Artículo 51. A la propuesta del suministrador para la fijación o ajuste de la reestructuración de las tarifas deberán anexarse cuando menos la siguiente información: el estudio de acuerdo a la tarifa, alcance y consecuencia de las propuestas en el estado financiero del suministrador en la aplicación de las tarifas o en cualquier otro aspecto, estados financieros de resultados complementarios que fundamenten la propuesta, descripción de los elementos que integran la propuesta de las tarifas para poder aplicarla en cada región o en cada zona, y la estructura de las tarifas eléctricas en México. Existen 35 tarifas a nivel nacional, de las cuales 8 de las tarifas del servicio de energía eléctrica son para servicio doméstico. Tarifa 1, esta tarifa se aplica a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico. Tarifa 1A se aplicará a todos los servicios que destinen energía para uso exclusivamente doméstico para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la tarifa DAC. Tarifa 1B. Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen energía para uso exclusivo doméstico para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la tarifa DAC. Tarifa 1C. Para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en el reglamento. Tarifa 1D. Para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la tarifa DAC. Tarifa 1E. Para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo al reglamento. Tarifa 1F. Para cargas que no sean consideradas de alto consumo conectadas individualmente a cada residencia, apartamento en condominios o vivienda en localidades cuyas temperaturas media mensual de verano sea de 33 grados. Aquí ya estábamos hablando de temperaturas, ya que quisieran de alguna manera regularlas bajo la condición de lo que tenemos en cuestión de lo que es nuestro clima. Tarifa doméstica de alto consumo. Esta tarifa se aplicará a los servicios que destinen energía para uso exclusivamente doméstico, individualmente a cada residencia, apartamento en condominio o en vivienda considerada de alto consumo por las características del servicio a que se refiera. Se considera que un servicio de alto consumo, cuando registra un consumo mensual promedio
superior al límite del alto consumo definido para su localidad, estamos hablando que cada servicio que pudiera consumir 250 kilowatts de forma mensual, pero la facturación que se rige por la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica es de forma bimestral, rebasando 500 kilowatts en adelante se considera tarifa de alto consumo y así está comprendido prácticamente por la ley que lo regula. Servicio público, de ahí no las describo, las voy a mencionar porque son extensas. Servicio público, tarifa 5, tarifa 5A, tarifa 6. En cuestiones agrícolas existe la tarifa 9, tarifa 9M, 9CU. En cuestión temporal, tarifa 7, tarifas generales de baja tensión, tarifa 2, tarifa 3, tarifas de mediana tensión, tarifa OM, tarifa HM, tarifa HMC, de alta tensión es tarifa HS, tarifa horaria para servicio general de alta tensión, nivel subtransmisión, tarifa HL, tarifa HT, tarifa HL, servicios de respaldo, tarifa HMR, tarifa HMRF, tarifa HMRM, es tarifa horaria para el servicio de respaldo para mantenimiento programado en media tensión, tarifa HSR, tarifa horaria para servicio de respaldo para falla de mantenimiento en alta tensión, nivel subtransmisión, tarifa HSRF, tarifa horaria para servicio de respaldo para falla en alta tensión y nivel subtransmisión, tarifa HSMRM, tarifa horaria para servicio de respaldo para mantenimiento programado en alta tensión y nivel de subtransmisión, tarifa HTR, tarifa horaria de servicio de respaldo para falla y mantenimiento en alta tensión y nivel de transmisión, tarifa HTRF, tarifa horaria para servicio de respaldo para falla en alta tensión, nivel de transmisión, tarifa HTRM, tarifa horaria para servicio de respaldo para mantenimiento programado en alta tensión y nivel de transmisión. Y las últimas tarifas de servicio ininterrumpible es tarifa 1-15. Esta será aplicable a los usuarios de tarifas las antes mencionadas. Es muy complejo poder hablar de tarifas porque poderlo externar y explicar llevaríamos más tiempo del que requiere el foro, y lo importante es que ustedes sepan la forma en que este gobierno pretende tener la condición en las tarifas y lo que compete para nosotros la evolución de las tarifas de energía eléctrica en servicio doméstico aquí a nivel nacional, y lo mejor que existe es en la zona centro del país por lo que se venía cobrando. Anteriormente teníamos la situación de que podíamos consultar en diferentes instancias, ya fuera Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Economía, Comisión Reguladora de Energía, incluso la Procuraduría Federal del Consumidor, para poder verificar cuál era el costo real del consumo que veníamos registrando todos y cada uno de los usuarios en la zona centro del país. Actualmente no encontramos un costo actual que pudiera regular esta condición, ya que ni la empresa de clase mundial tuviera en sus manos para poder reflejar a todos y cada uno de los usuarios en la zona centro del país, con los más de 6.200.000 usuarios que tenemos. No existe un costo que pudiera fijar la tarifa en este momento para poder determinar qué es lo que cobramos bajo el consumo de un equipo de medición que se ve reflejado en los domicilios de todos y cada uno de ustedes. Por mi parte, muchísimas gracias, que tengan buena tarde. Sigo a sus órdenes. Muy buenas tardes, a nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es importante para abordar este tema saber por qué se está dando la lucha o por qué es necesario dar la lucha. Para ello es importante conocer la historia de la industria eléctrica en México, cómo nace, cómo se va dando la evolución de la instalación de la industria eléctrica en México. Y esta nace a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, donde a través de empresas extranjeras, inglesas, canadienses,
empiezan a electrificar al país. Una de las primeras plantas de generación fue la hidroeléctrica en Necaxa, a través de la Mexican Iron Power, y finalmente México no estaba preparado, no tenía la infraestructura para poder él generar su propia industria eléctrica nacional. Por ello, en la Constitución de 1917 establece y permite la economía libre en cuanto a que entren cualquier cantidad de empresas extranjeras a electrificar el país. Para los años de 1930, el 70% de la industria en México estaba en manos de capital extranjero y el otro 30% estaba en manos de empresas particulares igualmente, pero de mexicanos. Finalmente toda la industria en México estaba concesionada a los particulares. Se va dando la evolución y se ve la necesidad, el Estado mexicano, de empezar a crear sus propias industria eléctrica, toda vez que el capital extranjero en los años de 1937-1940, el capital extranjero únicamente le interesaba donde tenía productividad, es decir, tenía la visión de electrificar ciudades grandes, dejando así sin luz a las ciudades pequeñas y a las comunidades rurales. Es por ello que el gobierno mexicano se ve en la necesidad de crear un organismo del Estado, un organismo descentralizado del Estado, y nace el día 24 de agosto de 1937 la Comisión Federal de Electricidad. El 11 de febrero de 1939 se da y se regula, se tipifica, se crea la primera ley en México, que se llama la Ley de la Industria Eléctrica. Esta Ley de la Industria Eléctrica permite para que sigan operando empresas particulares de capital extranjero, o bien ya la empresa del gobierno constituida en 1937 a través de Comisión Federal de Electricidad. En el año de 1960, por los altos costos de la energía eléctrica que imperaban en ese entonces, y por ver la necesidad de seguir electrificando a todo el país, se da la nacionalización de la industria eléctrica. A través, el 27 de septiembre, se da a conocer por el licenciado Adolfo López Mateos la nacionalización de esta industria eléctrica, y es hasta el día 29 de diciembre de 1960, 3 meses después del pronunciamiento por parte del presidente, donde se adiciona el 6º párrafo del artículo 27 constitucional, en donde ya la Constitución establece como un servicio público de energía eléctrica. La ley del servicio público de energía eléctrica nace muchos años después, pero en 1960, en diciembre de 1960, se establece que corresponde únicamente a la nación la generación, la conducción, la transformación, el abastecimiento y la comercialización de la energía eléctrica. Y en esta materia no se podrán otorgar concesiones a los particulares. En ese entonces, el gobierno mexicano paga todas las acciones al capital extranjero y toda la industria eléctrica está en manos del Estado. Tanto Comisión Federal de Electricidad, que ya venía operando, y a partir de 1960 se da la instrucción para que se empiecen a liquidar todas las empresas de capital extranjero. Y viene desarrollándose la industria eléctrica con el capital del Estado, con el desarrollo con las empresas del Estado, que en este entonces es Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro. Para ello se manda disolver y liquidar la Compañía de Luz y Fuerza del Centro S.A., la Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Toluca S.A., la Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Pachuca S.A. y la Compañía Mexicana Meridional de Fuerza, Sociedad Anónima. Al liquidarse estas compañías, se da y se instruye a través del Congreso de la Unión
la creación de un nuevo organismo, un organismo descentralizado con personalidad jurídica propia, denominado Luz y Fuerza del Centro. Entonces, en ese entonces tenemos el Estado tiene el poder de la industria eléctrica en México, pero en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en diciembre de 1992, se reforma la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y le cambian el concepto de servicio público. Para ellos, para el capitalismo, establecen y ya dividen lo que es servicio público y lo que deja de ser servicio público. Adicionan y modifican, reforman la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica el 23 de diciembre de 1992 y generan las figuras de autoabastecimiento, la cogeneración, la producción independiente y la pequeña producción. Esto no es otra cosa más que se le permite a los particulares poder poner sus propias plantas de generación. Muchas de estas son altamente contaminantes. No les importa en la actualidad generar energía eléctrica a través de energías limpias, simplemente por la ambición de poder generar energía eléctrica. Hoy se modifica a través de la Ley del Servicio Público, a través del Congreso de la Unión, y le empiezan a permitir a los particulares empezar a generar la energía eléctrica, pero no nada más para su propia producción, sino también el excedente que tengan todas las plantas de generación. Está obligado Comisión Federal de Electricidad a venderles la energía eléctrica. Si yo tengo un permiso por parte de la Comisión Reguladora de Energía para producir 100 megawatts y únicamente ocupo 80, el restante, los otros 20, está obligado Comisión Federal de Electricidad a comprarme los otros 20 megawatts. Entonces es un negocio perfecto que se empieza a dar a través de 1992. En la actualidad, de 1992 a la fecha, tenemos 700 permisos que se han dado a través de la Comisión Reguladora de Energía, y en la actualidad el abastecimiento por parte de empresas particulares al sistema eléctrico nacional es del 46%, y por ello se empieza a ver la evolución del por qué se va elevando el costo de la energía eléctrica, por qué empieza a ser más alto el costo de la energía eléctrica en México. En la actualidad, muchas plantas de generación, como las que tenemos dentro de Luz y Fuerza del Centro, las plantas de generación como Necaxa, la termoeléctrica de Lechería y muchas otras de Comisión Federal de Electricidad, a la fecha están paradas porque hay una sobreproducción de energía eléctrica, y si Comisión Federal de Electricidad echara a andar el total de plantas de energía eléctrica, habría 46% de sobreproducción de la energía eléctrica, porque hoy ya México está obligado a comprarle a los particulares la energía eléctrica que se está dando a través de la figura de la cogeneración o la pequeña producción o la producción independiente. Hay plantas de generación, y así lo marca el reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que cualquier empresa puede venir a México, poner una planta de generación de energía eléctrica y toda su producción venderse a la Comisión Federal de Electricidad, con la garantía de que no voy a entrar a un mercado a producir un producto y a ver quién me lo compre, simplemente que yo ya tengo garantizada toda la venta de la energía eléctrica, y es verdaderamente un paraíso de los empresarios México a partir de 1992. Y todo esto se empieza a dar, el elevado costo de la energía eléctrica en México se ha venido incrementando poco a poco, y es más cara la energía eléctrica para un uso doméstico que para un uso comercial.
Ahorita, después les voy a hablar del engaño por el cual por parte del gobierno federal, por el cual se le hizo creer a México, al pueblo de México, que era eficiente extinguir luz y fuerza del centro. Pero para no salirme de este tema, déjenme decirles que el costo de la energía eléctrica en México para una casa habitación está en promedio en 2.57, y si eleva un promedio bimestral arriba de 500 kilowatts bimestrales, le cobran el precio del kilowatt a 3.54 centavos, mientras que a cualquier comerciante, cualquier negocio, un restaurante, una tienda, lo que sea, le cobran el precio del kilowatt a 2.66 centavos. Pero a las grandes industrias, entre más consuman, entran a una tarifa horaria. La tarifa 6, ya mi compañero Juan Luis habló de la diversidad de tarifas que hay, pero hay tarifas que van desde que se les cobra a $1.44 y hasta 97 centavos el kilowatt hora consumido por parte de la industria eléctrica. Es decir, que en México, entre más consuma uno, menos paga la energía eléctrica, pero para los industriales, porque para la casa habitación, entre más consuma uno, es más caro el costo de la energía eléctrica, porque a diferencia de, si yo consumo mucho en mi casa habitación, me lo cobran a 3.54 centavos por kilowatt. En una industria, si yo consumo bastante, me lo van a cobrar a 97 centavos por cada kilowatt. A diferencia de que también los industriales, por ser un insumo la energía eléctrica, toda la energía eléctrica que yo consuma para la producción de cualquier producto, si yo fabrico lápices, bueno, pues va implícito el costo del producto de la electricidad, y más aparte aún, por ser un insumo, yo deduzco de mis impuestos todo lo que yo pago por el costo de la energía eléctrica. En México, la energía eléctrica, actualmente usuarios, tenemos que el 88.57% de los usuarios son domésticos y el 11.8% son industriales, pero las ventas que se dan por la energía eléctrica representan únicamente el 22.74% por parte de los domésticos y el 76% por parte de los industriales. Es decir, que aunque son pocos industriales los que se tienen registrados, son los que consumen la mayor cantidad de energía eléctrica en México. Y hacer ver una cuestión muy particular. Recordarán ustedes que hace 2 años, previo a la extinción de Luz y Fuerza del Centro, a través de la campaña mediática, a través de Televisa, TV Azteca y la radio y Canal 11 y todos los canales, empezaron a justificar la extinción de Luz y Fuerza del Centro. El 11 de octubre, la noche del 10 de octubre, se firma en Los Pinos el decreto que fue publicado un día después, el día 11 de octubre, en donde se da a conocer la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Y se dice que hay la necesidad, toda vez que Luz y Fuerza del Centro se maneja con números rojos y que es gran cantidad del presupuesto que se tiene que otorgar. Recordarán ustedes que decía el presidente de la República que lo que se le asigna a Luz y Fuerza del Centro es el doble del presupuesto que ha asignado al programa de oportunidades, o el doble del presupuesto que se le asigna a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y para sorpresa de todos nosotros, hoy tenemos y conocemos el presupuesto que está solicitando el Espúreo de Calderón para el año 2012 para la Comisión Federal de Electricidad. Son 253.820 millones de pesos, y decirles que en el 2009 el presidente de la República solicita para Comisión Federal de Electricidad 210.162 millones de pesos
para Comisión Federal de Electricidad, y para Luz y Fuerza del Centro 30,000 millones de pesos. Y lo que hoy está solicitando para Comisión Federal de Electricidad para que pueda operar para el año 2012 son 253,000. Si se dan cuenta, es la suma de lo que se le otorgaba a Luz y Fuerza del Centro con lo que se le daba a Comisión Federal de Electricidad. No hay absolutamente un solo peso de ahorro para el Estado mexicano por la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Y la extinción, y la Constitución establece desde 1960 que corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, abastecer la energía eléctrica, y en esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares. Hoy, si se dan cuenta, el servicio que se está prestando en la zona centro del país se está dando a través de más de 250 contratos a los particulares, donde atrás de estos empresarios hay gente involucrada del gobierno federal, donde hoy el Ejecutivo Federal está interesado a seguir privatizando ya no nada más la generación de la energía eléctrica, sino los servicios propios de la distribución y comercialización de la industria eléctrica. Más de 250 empresas están al servicio de Comisión Federal de Electricidad, y con las fallas que hoy muchas veces vemos, del apagón del aeropuerto, los apagones de las diferentes colonias, el servicio de la buena calidad de esta empresa de clase mundial que se nos decía fue un engaño para los mexicanos. Y peor aún, ¿por qué? Porque cuando se extingue Luz y Fuerza del Centro, y para que los usuarios creyeran en que era conveniente la extinción de Luz y Fuerza del Centro, de repente empiezan a llegar a las casas habitación los avisos recibos, pero muy por debajo de lo que yo venía pagándole a Luz y Fuerza del Centro. Es decir, que si yo a Luz y Fuerza del Centro le pagaba 500 pesos por un consumo bimestral, de repente me llega a mi domicilio, y así llegó a los más de 6.200.000 servicios, a todos les estimaron por debajo de lo que bimestralmente tenían consumiendo. Y una casa habitación registra un historial siempre en promedio, dentro de un rango promedio, y si esta casa habitación consumía 400 kilos, de repente le estaban cobrando 50 kilos, y los usuarios contentos en México, los más de 6.200.000 servicios, felices porque iban al Walmart, iban al Sanborns, iban al banco a pagar sus 100 pesos por la venta de energía eléctrica, y aplaudían por la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Y muchos decían qué bueno que corrieron esos huevones de Luz y Fuerza del Centro, porque era necesario, porque yo le estaba pagando mucho más dinero a Luz y Fuerza del Centro. Y no, el costo de la energía eléctrica, de acuerdo al manual de disposiciones relativas a la venta de energía eléctrica, se aplica exactamente igual para Comisión Federal de Electricidad que para Luz y Fuerza del Centro. Lo que pasa que nosotros, a partir del 11 de octubre, dejamos de elaborar por el decreto de extinción, pero los equipos de medición siguieron registrando el consumo durante un año, año y medio, 2 años. A la fecha hay servicios que no les han tomado la lectura, y cuando les toman la lectura les cobran todo ese rango de consumo que no les facturó Comisión Federal de Electricidad, y por ello hoy los recibos locos que están llegando a las casas habitación. Un padre de familia que estaba acostumbrado a pagar 500 pesos bimestrales, 700 pesos a Luz y Fuerza del Centro, y de repente le llega un recibo de 100 pesos, los otros 500, los otros 400, pues se los gastó, no los ahorró. Y ahorita llegan recibos de 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 pesos, donde Comisión Federal de Electricidad les exige para que dentro del término de más tardar 15 días paguen el rezago y el cúmulo de 2 años. Esta es la situación en términos generales, y por ello hoy decimos que tenemos que unirnos los mexicanos, porque al igual que como se dio a través de las Adelitas en la defensa del petróleo, la industria eléctrica hoy es un comercio, y hoy es una situación
que se está dando, inclusive violando la propia Constitución Política de los Estados Unidos. Bien, ya estoy sobre mi tiempo, les agradezco su atención. Muchas gracias. Bueno, ante todo, pues agradecer nuevamente a los compañeros de Casa NAM por la gentileza de albergarnos aquí el día de hoy, y como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, sobre todo en particular al compañero Ángel Guerra, que bueno, tuvo que retirarse. Antes de iniciar propiamente mi intervención en el tema, yo quiero, espero no me lo tomen a mal, compañeros, pero quiero manifestar mi solidaridad con el proletariado norteamericano que en estos momentos se está levantando en contra del principal representante del capital mundial. Creo que nosotros, trabajadores, debemos salir a dar una muestra de internacionalismo proletario y respaldar esas luchas. Bien, entrando propiamente al tema, la lucha de los usuarios de la energía eléctrica ciertamente no se inicia el 11 de octubre del 2009. Anteriormente había ya una serie de antecedentes, sobre todo en el norte del país, en donde los cobros abusivos por parte de la Comisión Federal de Electricidad eran sin duda el pan nuestro de cada día. Sin embargo, sí creemos que el golpe del 11 de octubre del 2009 catalizó la lucha de los usuarios, porque de golpe y porrazo 6.200.000 familias mexicanas nos vimos de repente sumergidos en un vacío jurídico y enfrentados además a una política depredadora por parte del Estado. El tema no era sencillo, no era poca cosa. Estábamos viendo que de la noche a la mañana se nos empezaron a venir incrementos en las tarifas que verdaderamente resultaban aterradores. Yo creo que era algo así como una película de Hitchcock en sus mejores épocas. E imagínense nada más hasta qué punto ha llegado Comisión Federal de Electricidad. El día 8 de septiembre, por ejemplo, realizamos una movilización. Previo se hizo una conferencia de prensa en donde los compañeros de la montaña de Guerrero denunciaron el caso de una anciana viuda en esa zona que es la más pobre del país, a quien le llega un recibo de 814,000 pesos. No es broma, que los compañeros trajeron el periódico donde se dio la nota. Cuando la pobre mujer acude a las oficinas de Comisión Federal para tratar de resolver el problema, simple y sencillamente le dicen: pague. ¿Sí? Y no es un hecho aislado, es una política consistente por parte de las autoridades que a través de Comisión Federal de Electricidad tratan de llegar y de arribar a lo que ellos denominan las tarifas equiparadas al mercado internacional. Muy bien, nosotros decimos: excelente, vamos a ser del primer mundo, vamos a pagar la luz como los europeos o los norteamericanos. Excelente. El asunto es ver a qué horas nos igualan los salarios a los niveles que tienen los norteamericanos y los europeos. Solo los norteamericanos tienen un salario mínimo 800% superior al que se paga aquí. Es decir, que con el salario de un solo trabajador pagan el salario de 8
obreros mexicanos. Y no hablamos de Europa, donde los salarios son ciertamente mucho más elevados. En Luxemburgo, por ejemplo, el salario mínimo es el equivalente a 28,000 pesos mexicanos, y de ahí para arriba. Entonces, cuando dicen eso, pues uno no puede menos que entusiasmarse. Nos van a igualar los salarios, ¿verdad? Pues no, no sueñen. El asunto aquí es que esta es una política depredadora, es una política de saqueo, sobre todo hacia los segmentos más empobrecidos del país. Señalábamos el caso de esta indígena, es un caso extremo ciertamente, pero los recibos de 30, 40, 50 mil pesos son cotidianos. Esos no son excepciones, son regla. Se están convirtiendo cada vez más en una regla en el cobro de las tarifas. Frente a esta situación, desde luego, en el centro del país se ha dado un fenómeno muy interesante de organización, de rápida organización, en donde es justo destacar, hemos contado con el apoyo solidario de los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, quienes han facilitado toda su infraestructura para que la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica pueda desarrollar sus actividades. Y no solamente eso, sino que ellos también, en su doble carácter, por un lado trabajadores de la industria y por el otro lado usuarios del servicio, se han incorporado activamente a esta lucha que ha dado resultados excelentes. Podemos decir que en menos de un año hemos logrado realizar movilizaciones en todo el país prácticamente. El 8 de septiembre es un punto para nosotros de quiebre, en donde nos coloca en la posibilidad real de convertirnos en un gran movimiento nacional de usuarios de la energía eléctrica, tema que seguramente tratará aquí mi compañero Mancilla. Pero lo que quería señalar con todo esto es que se han creado condiciones muy favorables para que los usuarios seamos capaces de salir a dar la batalla, y estoy convencido que contamos con las condiciones para ganarla. Otro fenómeno que se ha dado en este año que tiene nuestra organización es que hemos venido conformando algunos grandes ejes de lucha. Ejes de lucha que coinciden con demandas más generales y más amplias de la población, y que en este sentido crean también una condición muy favorable para que sirvan de impulso a luchas de mayor envergadura para resolver problemas mucho más amplios también. Estos grandes ejes, yo me voy a permitir exponerlos, y el compañero Mancilla en su intervención seguramente que ya hará una exposición mucho más detallada de los mismos. Pero el primer eje, el eje fundamental que nosotros estamos moviendo, más bien siguiendo en la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, es la defensa de la electricidad como un patrimonio de la nación, y que entendemos que desde la reforma, la contrarreforma salinista del 92, se ha venido entregando sistemáticamente al capital, al gran capital, en particular al extranjero, y más específicamente a los españoles. Cuando se debatía el tema de si se permitía o no se permitía la participación de los particulares en la generación del fluido, se señalaba desde aquel entonces que esto iba a tener como consecuencia el encarecimiento del servicio. En aquel momento, a todos quienes plantearon esto se les llamó catastrofistas, retardatarios,
y toda una serie de epítetos más. Pues bien, hoy, como han señalado los compañeros, vemos cómo la participación del capital en la generación del fluido eléctrico encarece de manera escandalosa el costo del servicio, y lo encarece sobre todo porque los particulares están produciendo el fluido sobre la base de la quema de gas y de carbón, que además de las implicaciones ecológicas que esto tiene, implica indexar al costo de las tarifas de la energía eléctrica el costo del gas y del carbón. ¿Y quién creen que nos vende el gas? Repsol, que nos lo vende con un generoso sobreprecio del 200% en relación al precio internacional. Ellos se lo compran a Perú a un precio y a nosotros nos lo venden al triple. Y esto sirve para alimentar las empresas españolas que generan electricidad en México. ¿Sí? Miren, en el año de 2000 se estimaba en 6,000 millones de dólares la inversión anual que tenía que hacer el Estado para mantener en servicio la industria eléctrica. En el año del 2006 el Estado firmó un convenio con Repsol por 15,000 millones de dólares, es decir, el equivalente a 2 años y medio de la inversión necesaria para mantener en servicio la energía, la industria eléctrica. De ese tamaño son pues el saqueo que están cometiendo las autoridades con el país. Precisamente por eso, uno de nuestros ejes, el eje más importante, es la defensa de los recursos nacionales. Si nosotros no salimos a defender la industria eléctrica como un patrimonio nacional, jamás vamos a tener una energía barata, porque siempre va a estar en función de los intereses del gran capital nacional e internacional. Por eso, ese es el primer eje de nuestra lucha. El segundo, nosotros decimos que debe de ser, que es más bien la reestructuración tarifaria. No es posible, bueno, miren, los compañeros ya dieron una visión de lo terrorífico que es pretender entender el tema de las tarifas de la energía eléctrica. Pero la cosa se puso todavía peor cuando en el 2002 Vicente Fox decretó la existencia de la tarifa DAC, que aquí entre nos, a quien va orientada la tarifa DAC es precisamente a la clase media, a golpear a la economía de la clase media. ¿Por qué? Porque los consumos muy bajos tienen un determinado costo. Los consumos muy altos, como señalaban los compañeros, algunos, como los grandes capitales, no pagan el servicio de ello, porque lo que dan pues lo recuperan vía precios y vía impuestos. Por lo tanto, ¿a quién es quien le están subiendo el costo de la energía? Pues a los consumidores medios. ¿Quiénes son los consumidores medios? La clase media. Señores, es parte de la política del Estado orientada a golpear a la clase media. Pues bien, por otra parte, hay zonas del país en donde la gente no puede pagar ni los 40 o 50 pesos que le llegan el recibo. Miren, en Chiapas, en la montaña de Guerrero, por ejemplo, en algunos municipios chapanecos y en los de la montaña de Guerrero, hay gente que no gana ni esto. En la montaña, por ejemplo, se dedican a tejer sombreros. Tejen 3 o 4 sombreros por día, ¿sí?
trabajando prácticamente de sol a sol. Les pagan a 10 pesos la docena de sombreros tejidos. ¿De dónde pensamos que esta gente va a tener la posibilidad de pagar 40 o 50 pesos si difícilmente sacan para poder comer una tortilla con chile y, si les va bien, algo de frijoles? Entonces, precisamente por eso es que nosotros estamos enarbolando como principio la implementación de una tarifa social y justa con un piso de kilowattaje gratuito, precisamente orientado a subsidiar estas zonas de extrema pobreza. Nosotros también señalamos que a los grandes consumidores no se les puede dar ningún tipo de subsidio, porque están utilizando el fluido para fines de lucro y lo están pagando con nuestros impuestos, con nuestro dinero. Quiere decir que nosotros estamos financiando a Serviche, estamos financiando al Maseco, estamos financiando a los señores de Bayoco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y a cambio ellos no nos financian ni con medio centavo. Entonces, precisamente por eso decimos, a estos señores no se les puede dar ni un centavo de subsidio. En consecuencia, el planteamiento es que las tarifas tienen que ser determinadas por el Congreso de la Unión, que es el representante de toda la sociedad, y con la activa participación de los trabajadores de la industria y por los usuarios del servicio. Nosotros somos los que ponemos el dinero, no podemos quedarnos fuera de la discusión del tema. Esto se cae, yo no entendería en cualquier consejo de administración de cualquier empresa, nada más díganle a los socios, pues tú no tienes derecho a participar en la discusión de cómo se va a conducir la empresa, a ver qué les dicen, ¿sí? Entonces, precisamente por eso es que este es otro de los ejes que nosotros venimos defendiendo. También tenemos un tercer eje, que es el de la cancelación de todos los adeudos generados desde el 11 de octubre del 2009 hasta el momento en que se cree una nueva empresa con la cual los usuarios podamos firmar un nuevo contrato y entonces sí regularizar la situación del servicio. Nosotros no creamos el problema, ellos lo crearon, entonces que sean ellos los que asuman los costos del problema. En última instancia, y también queremos señalar, esto no es una tirada de pelos, no es una ocurrencia. Si lo planteamos es porque al final de cuentas los cobros que está realizando Comisión Federal de Electricidad carecen de base legal. No hay una sola ley, ni la Constitución Política, ni el Código Civil, ni el Código de Comercio, donde nos obliguen a nosotros a pagarle a una persona con quien no hemos firmado un contrato de servicios. Entonces estos señores están realizando de manera arbitraria e ilegal los cobros y además utilizando la violencia para intimidar a los usuarios, violencia que ha llegado incluso al encarcelamiento de usuarios que han defendido sus derechos, muy especialmente en el sureste del país. En Campeche, por ejemplo, los compañeros de la red han tenido muchos compañeros. La Red Nacional de Resistencia Cívica contra los altos cobros de la luz reporta ella sola 49 compañeros que han sido apresados, que son perseguidos o que tienen mínimamente una averiguación previa levantada. Entonces, este es otro de los ejes que nosotros estamos levantando.
el cese del hostigamiento y la violencia en contra de los usuarios, porque a la ilegalidad del cobro le aumentan la represión sobre el ciudadano que exige los derechos que le otorga la Constitución. Bien, entonces, creo que ya ando sobre mi tiempo, ¿verdad? Bien, para concluir, nosotros queremos construir una gran fuerza nacional que nos pueda permitir aterrizar en una lucha que obligue al Estado a modificar sus planteamientos en este tema. Por eso estamos planteándonos para el día 5 de noviembre la realización de un gran encuentro nacional de usuarios de la energía eléctrica, al cual por supuesto que invitamos a todos los compañeros que quieran asistir. Este evento planteamos que se realice en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, y el próximo sábado tendremos una asamblea previa para definir los grandes lineamientos que debe de seguir este encuentro nacional. A las 10 de la mañana en el Auditorio Breña Alvírez del Sindicato Mexicano de Electricistas, en Antonio Caso 45, ¿verdad? Sí. Entonces, todos los compañeros que gusten asistir serán bienvenidos, organizaciones, ciudadanos en lo personal, y por ahí nos estaremos viendo. Muchas gracias, compañeros. Pues como hemos escuchado aquí a los compañeros que me antecedieron, cómo han planteado la problemática para fijar las tarifas de luz, que es todo un mundo desconocido para gente común como nosotros. Solamente ellos, especialistas, pueden entender el marasmo en el que nos han metido. Por otro lado, se va perfilando las acciones que como usuarios nosotros hemos iniciado a emprender. Pero sí quisiera que nos encuadráramos en un marco actual del país de por qué se están dando estas situaciones. No solo en nuestro país la violencia es la que estamos conociendo hoy, de acuerdo a la política implementada del gobierno de Felipe Calderón como representante de la oligarquía mexicana en contra de la guerra del narcotráfico, y que ha dado por resultado más de 50,000 víctimas. Porque no solamente es ese tipo de violencia, y preguntaríamos, ¿acaso no es violencia esa reforma laboral que pretende aprobar en la Cámara de Diputados antitrabajador? ¿Acaso no es violencia las autorizaciones de las concesiones de la explotación de las mineras canadienses en detrimento del medio ambiente y los pobladores de esas zonas? ¿Acaso no es violencia las reformas a todo el sector energético que se ha llevado a cabo para impulsar la privatización de este sector y poner en riesgo la soberanía nacional? Y de los contratos integrales. Y todo esto es otra forma de violencia. Y esa violencia en carne propia la sufrieron los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, cuando por un decreto anticonstitucional se quedaron sin fuente de trabajo aproximadamente 44,000 trabajadores. Y eso, diríamos, les pasó a ellos, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con nosotros? Sin deberla ni temerla, a pocos días empezamos a sufrir una deficiente calidad del servicio eléctrico, los apagones periódicos, como se dijo ya anteriormente, los cobros totalmente arbitrarios, sin ninguna base de evaluación del consumo de energía eléctrica. Pero, como decía el compañero Juan Antonio, esta situación tiene más de 10 años. Tiene más de 10 años que, gracias a compañeros que se han organizado en el norte y en el sureste del país, se ha dado toda una resistencia y una exigencia por establecer una tarifa social y justa. Esta situación se agudizó
con esta extinción anticonstitucional de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Y hoy en día, nosotros que hemos dicho, no podemos pagar no simplemente a una empresa que para nosotros no existe. CFE tiene toda la ilegalidad conforme a las mismas modificaciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que se hicieron en junio de este año. En su transitorio cuarto, me voy a permitir leerlo para que tengamos claridad todos los que aquí presentes, que cada vez que llegue una persona de la Comisión Federal de Electricidad a cobrar, así sea un peso, tenemos todo el derecho de rechazarlo y decir que no tiene ningún respaldo legal para hacer esos cobros. Pero te cortan la energía. Es ahí donde dentro de las soluciones, y la primera solución que tenemos nosotros es la organización. Sin organización, cualquier situación que usted quiera, aunque tenga la ley en la mano, siempre le van a atropellar los derechos. ¿Qué artículo vas a leer, compañero? El cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Y dice, artículo cuarto, a partir de la fecha en que entre en vigor esta ley, quedarán sin efectos todas las concesiones otorgadas para la prestación del servicio público de energía eléctrica. Las empresas concesionarias entrarán o continuarán en disolución y liquidación y prestarán el servicio hasta ser totalmente liquidadas, concluida la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y sus asociadas, y vienen la Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca, la Mexicana Meridional de Fuerza S.A. y Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Toluca. El Ejecutivo Federal dispondrá la constitución de un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá a su cargo la prestación de servicio que han venido proporcionando dichas empresas. El decreto de creación del organismo establecerá, con arreglo a esta disposición, la estructura, organización y funciones que tendrá el propio organismo para el adecuado cumplimiento de sus fines. Si nos damos cuenta, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro no está totalmente liquidada. No. Y por lo tanto nos debería de seguir proporcionando el servicio de la energía eléctrica. Pues nosotros nada más como usuarios, nosotros estamos con los compañeros de Luz y Fuerza en resistencia y les damos la batalla. Nosotros venimos de Santo Domingo, Coyoacán, y les hemos dado la batalla, compañera, porque a donde lo encontramos le decimos, han ido a su pobre casa y que nos muestren un papel a donde nosotros no hemos hecho contrato con ellos. Así es. Un momentito. Nada más le recordamos a todos los compañeros, obviamente, que ahorita que termine el último compañero, pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Entonces, por favor, aguantemos que termine nuestro último ponente, y con mucho gusto, si nos da tiempo, hasta hacemos 2 rondas de 5 personas cada ronda para darle salida a todas las inquietudes. Gracias. Adelante, compañero. Y retomo lo que dice la compañera, porque aquí hay presentes varios usuarios que han presentado toda su experiencia de arbitrariedad por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Es por eso que nosotros nos decidimos a organizarnos en la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y en unidad con la Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica y el Sindicato Mexicano de Electricistas, nos hemos propuesto que se llevara a cabo una visibilización de la lucha de todos los usuarios de energía eléctrica como otro ejemplo más de la violencia que está como política fundamental implementando el gobierno federal. Y decimos, para todo hay soluciones, y hay voluntad política. Y por eso hacemos las siguientes propuestas de solución. La primera es crear los comités de usuarios a nivel de colonia, de delegación, en el caso del Distrito Federal, de municipios en los estados
en los estados y crear un gran movimiento nacional. Si no creamos este tipo de instrumentos de defensa, todo lo que hagamos no nos va a servir de nada y el día de mañana vamos a estar pagando cantidades estratosféricas por el consumo de energía eléctrica que debe de ser gratuito. La segunda es que se lleve a cabo todo el proceso de renacionalización de la industria eléctrica nacional. Y esto, compañero ya lo dijo, el compañero Juan Antonio, hay que cancelar todos los contratos que la CFE está dando a las transnacionales y a las empresas privadas del país y que aumente su capacidad instalada al 100% para generar la energía eléctrica que necesita nuestro país y necesidad de este tipo de empresas. En este sentido, se debe de llevar a cabo toda una campaña de saneamiento de la Comisión Federal de Electricidad y terminar con la corrupción que impera en ella para volver a transformarla en un organismo al servicio de la nación. No se trata de pregonar una desaparición de otra empresa, sino de sanearla y que verdaderamente sirva a los intereses de la ciudadanía. En la segunda es que se hagan las reformas de ley, tanto a la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica como a las demás leyes que sean necesarias para que sea la Cámara de Diputados las que fijen las tarifas de energía eléctrica con la participación de la ciudadanía. Y que se empiecen a fijar las tarifas sociales y justas con base en un análisis de contexto de cada estado. Esto quiere decir, analizando las condiciones sociales, las condiciones económicas, culturales y territoriales de cada lugar. No podemos permitir que haya tarifas donde haya más calor o más frío y que afecte a los bolsillos de una manera verdaderamente criminal a la población de estas zonas. El piso que hablaba el compañero Juan Antonio es analizar las zonas más deprimidas en cuestión económica y establecer por un inicio los 200 kilowatts de consumo hora mes como un servicio gratuito. Y que en la zona centro del país se cree un organismo público para que proporcione el servicio de energía eléctrica, siempre y cuando también se le dé la fuente de trabajo a los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas en este organismo. Eso. Y en este momento empezar a hacer las acciones inmediatas para que se lleve a cabo la suspensión de la instalación de los medidores digitales, que solamente va encaminado a encarecer el servicio por lo que ya se decía, cómo se genera la electricidad por empresas privadas y que la cargan al consumidor final. Otra de las demandas es poner fin a los cortes arbitrarios de luz, el hostigamiento, represión y encarcelamiento de los usuarios que están en resistencia, la libertad inmediata de los presos políticos, compañeros trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y mientras no se lleven a cabo estas propuestas, nosotros impulsaremos y seguiremos con la consigna: no pagues luz.